¿Y qué? Si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. ¿Y qué me queda a mí? A mí que he perdido hasta el nombre. Nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿Qué es mejor? ¿Una pregunta o una respuesta? Hola, Ted, ¿cómo estás? ¿Qué es mejor? Cuéntame tú. Qué buena pregunta. Este es un proyecto del Frente de Danza Independiente. Ahora estamos conversando con Paul Rey. Él es bailarín, coreógrafo, gestor cultural. Actualmente radica en Ibarra. ¿Hace cuánto tiempo estás en Ibarra? Aproximadamente desde finales del 2014. Ya son 11, 12 años. ¿Te Estoy en fuiste, Ibarra. Ajá. te fuiste por trabajo? Sí, por cambiar un poco. Bueno, soy de Ibarra, como tú conoces. Entonces, la parte formativa, por motivos de centralización dentro del país, uno tiene bastante apertura en ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, también en Manta, pero en Ibarra y Mabura todavía, en cuanto a lo contemporáneo, en ese entonces era bastante, no escaso, sino un poco, no difícil tampoco, sino un poco, no tan abiertas las posibilidades para estudiar. Entonces, tuve la opción y oportunidad de venir acá, a Quito, al Frente de Danza, pasar también por el instituto un tiempo y lograr pues mi formación en artes escénicas. Tu formación en artes escénicas comenzó acá en el Frente de Danza. Sí, ajá, justamente con el proyecto Futuro Sí y con la escuela Exploradores, que fui como trabajando con estos dos espacios que eran aquí en el frente. ¿Qué recuerdos tienes de estas dos escuelas? Muchísimos. Y también estuve con el taller de experimentación escénica de Wilson. Entonces era como en la mañana en un lugar aquí y en la tarde con otros docentes de acá. Ya te voy a decir que son docentes porque son docentes en realidad. Y en las noches pues con Wilson, ¿no? Entonces, experiencias humanas, creo que bastante interesantes por haber compartido con todos aquellos que logré conocer, que estuvieron acá reunidos en esa época. Uno de ellos tú, Marcela, Carolina, Irina, Ernesto, entre varios otros, ¿no? Mismo Wilson, los cuales aprendí muchísimo ese lado afectivo que nos lleva pues a- al momento este ya de la formación o de la creación en danza. ¿Y qué sientes, qué piensas sobre el Frente de Danza Independiente? Y el Frente de Danza Independiente, bueno, creo que debería haber un espacio como de pensamiento para cada eh, época o cada momento histórico que ha tenido el Frente, ¿no? Porque son distintos. Yo voy a hablar desde mi perspectiva personal, desde mis experiencias. Y para mí es una de las escuelas más importantes. Si bien no llegó a consolidarse tal vez como un instituto superior, considero que es uno de los mejores que hubo en ese momento. Todavía sigue habiendo este espacio abierto para muchas personas y creería que es muy cercano, muy válido como una experiencia de estudios superiores en cuanto a lo que se conoce como las artes escénicas, la danza contemporánea. Los proyectos que manejó Wilson en conjunto con todas las personas que trabajaron acá, pues hicieron que este proyecto sea uno de los mejores, ¿no? O sea, a nivel nacional. Todo ese talento, repito, hablo desde mi experiencia y el momento en el que estuve, toda esa riqueza, todo ese conocimiento, todo ese talento de todos ustedes cuando estuve acá era muy lindo poder compartir, ver, observar, tener los espacios para estar, para poder crear, para poder seguir entrenando, seguir reflexionando. Pues me llevo mucho, todavía tengo contacto contigo, con Carolina cuando puedo le escribo, con Irina, con Ernesto igual. A veces hacemos trabajos entre Cuenca, Ibarra, Quito. Entonces es para mí una de las escuelas o instituciones más importantes de acá del Ecuador. Si te comunicas entonces con Ernesto, porque él estuvo aquí en el programa anterior de Qué buena pregunta. Y Qué lindo. también tiene mucha nostalgia del espacio. Entonces, mira, si no, si no hubieras descubierto el proyecto Futuro Sí, ¿qué hubiera pasado de tu vida? ¿A qué te dedicabas antes? Muchas incógnitas, muchas Vamos a opciones hablar también. sobre supuestos, vamos a hablar sobre... No es real, ahorita eres un gestor cultural,
es un artista. Si no hubiera existido el futuro así, ¿qué hubiera pasado de tu vida? Bueno, yo creo que cada uno tiene diferentes opciones y la vida siempre está propuesta para continuar, ¿no? Estaría en otro momento, en otro lugar también especial, pero aprecio estar en el momento en el que estoy ahora. Aprecio bastante haber tenido la experiencia. No solo del proyecto Futuro Sí, voy como más allá, ¿no? Considerando como este proyecto Frente de Danza Independiente en su totalidad con esos proyectos que tenían, como te decía, Escuela Exploradores, Proyecto Futuro Sí, el proyecto del Taller Experimental Escénica de Wilson, entre muchos otros, ¿no? Que siempre se iban generando. El tener las salas abiertas como para que cuando uno tenía esa curiosidad, ¿no? Que funcionaban o funcionan todavía de manera de laboratorio, cuando uno tiene el espacio, tiene las personas y cuando uno tiene esas curiosidades podía acceder a cualquiera de ustedes y preguntar cómo se puede llegar a este proceso o dónde puedo consultar esta información o de dónde traen ustedes estas historias. Pues todo ese bagaje de conocimiento que ustedes lo otorgaban de una manera muy abierta, pues fue muy lindo, como te digo. Fue fantástico tener la información de primera mano de maestros como Wilson, como Clever, para Clever, responder a tus cuestionamientos y a los cuestionamientos de todas las otras personas que asistían a estas dos escuelas. Mucho más allá de estas dos escuelas, el Frente de Danza es un hito desde que se formó, porque, porque es una gran casa. Se formó como una gran casa, como un gran techo que albergaba a grupos independientes que existían en la década de los 80 en Quito. Se congregaron estos grupos para formar el Frente de Danza Independiente, con gente muy valiosa. Estuvo en sus inicios en la Frente de Danza Susana Reyes, estuvo Carlos Cornejo, estuvo la María Luisa González, el Arturo Garrido, el Lucho Murcay, gente valiosísima que trabajó por las artes escénicas, por la danza contemporánea especialmente. Se abrieron muchas escuelas, no, se abrió una escuela primero, donde fue la que yo ingresé, y luego se abrió la Escuela de Futuros y la Escuela de Exploradores de la Danza. Son tiempos muy valiosos donde se formó mucha gente. Pasando este proceso, tú te fuiste de acá porque tenías otras necesidades. No, no sé por qué. Te fuiste al BEC. sí, claro, tuve la oportunidad también de, gracias a este espacio, de conocer a Marcelo Murriagui, que es para mí una institución, básicamente, por así llamarlo, porque él ha llevado mucha gente pues, dentro de su espacio artístico, ¿no? En una especie de residencias artísticas, mucho antes de que haya un ministerio, mucho antes de que haya como estos apoyos, ¿no? Entonces él lo hacía de manera como personal desde sus proyectos artísticos allá en Europa, en Francia. Entonces tenía su colectivo allá, muy lindo también Marcelo. Lo conocí gracias a este espacio, bailando aquí en una sala, fue que él hizo una invitación. Y pues todavía tenemos contacto con él, nos llevamos muy bien, siempre estamos pendientes también. Y bueno, tuve la oportunidad de salir y cuando regresé se abrió este nuevo colectivo que pertenecía al Ballet Nacional del Ecuador, que era el Ballet Contemporáneo de Cama. Entonces, ¿Quién dirigía el ballet contemporáneo? Rubén Guarderas, también me atrevo a decir que muchos no le aprecian tanto, otros tienen discusiones, pero más allá de cualquier eh, forma de ver que tenemos a veces de las personas, la gestión que él logró para tener el espacio, la cantidad de bailarines con un pago remunerado y todos los beneficios de ley, pues es asombroso, ¿no? Es una propuesta Sí, que uno debería, sin duda, fue claro, claro, un gestor cultural impresionante. impresionante. Llegar a hacer lo que él hizo, ¿sí? Con el ballet ecuatoriano de cámara, con el ballet contemporáneo, llegar a tener la infraestructura, a tener la cantidad de bailarines que él tenía, todos pagados, es sin duda una labor increíble de gestión cultural, que Eso hay que no se reconocer. la ha repetido hasta ahora. Él tenía muchos contactos políticos sobre todo, entonces por eso podía lograr esas cosas. Pero bien, o sea, te fuiste allá y ¿cuál fue tu experiencia en el BEC? Distinta porque venía de este lugar como muy abierto a que tú explores
vayas por tus líneas, como que puedas ir creciendo como personalmente, ¿no? Dentro Había una libertad creativa entonces. por Sí. completo, pero también tenías como, no era tan abierto como para perderte, tenías como unas líneas, era abierto para encontrar tu propuesta, ¿no? Pero tenías esas no limitaciones, sino esos conceptos establecidos por ustedes, que nos iban diciendo por aquí o por acá, entonces como que no podías abrirte mucho, entonces tener el espacio, como te decía, manera de laboratorio, las salas, la iluminación, el colectivo de personas, siempre ayudaba a que todo se produzca de una manera como orgánica y de buena forma. Y la experiencia que tuve con el BEC, al ser una institución ya estatal, pues se vuelve un poco más rígido, pero no es malo, ¿no? No, para nada. Para nada. Es otro tipo de dinámica, nada más. Ajá, es un cambio de dinámica bastante interesante. También no voy a hablar de la perspectiva de afuera, voy a hablar desde adentro. Creo que fue uno de los mejores episodios también de mi vida porque llegué a conocer a gente muy valiosa dentro de ese colectivo. Todavía me llevo con muchos, estoy en contacto con varias personas. Y ellos pues tienen un talento bastante grande, entonces conocerles, haber pasado tiempo con ellos, algunos son docentes, otros siguen con sus proyectos independientes, siguen sus carreras, entonces haber pasado tiempo con ellos, conocer, dialogar, fuera ya de este aspecto creativo, ¿no? Sino a veces llamar a uno u otro amigo y saber cómo están. Y mantener los contactos, ¿no? Sí, sí, pero de una Mantener manera los más contactos. humana, Orgánica, sí, 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 ajá, sí, sí, ajá. sin ninguna pretensión Eh, Creo que esa parte de aprovechar de las personas, ajá, ¿no? ¿no? Ajá. Esa parte de haber conocido a esta gente hermosa dentro de este colectivo y todos con un talento extraordinario, es lo que más me llevo, es lo que propongo de estos espacios. ¿Creaste algo allá? ¿Hiciste coreografías Sí, con el elenco? propuestas de pequeño formato. Bueno, estuve un tiempo, luego salí un poco porque volví a buscar esto independiente, luego volví a entrar, volví a trabajar con Rubén y bueno, la experiencia que tuve ya con varios coreógrafos fue muy buena porque cada uno entiende cómo es trabajar con colectivos muy grandes, ¿no? Y cómo lograr trabajos de 2, 3 meses y que tienen que estar a un nivel como para que puedan ser presentados. La iluminación, vestuario, el colectivo era súper grande, hay un talento, como te digo, todos tanto técnicos, ¿no? O sea, no solo el colectivo artístico, sino los técnicos que siempre estaban pendientes, la persona que se encargaba del transporte, que también, o sea, era un colectivo súper grande, ¿no? Que tenía cada uno en su lugar y eso permitía que puedas ir a otros lugares, que puedas hacer creaciones, el espacio estaba abierto también Es decir, estabas para bailar, para crear. para bailar, ajá, para Punto. estar. Ajá, sí. ¿Y cómo fue tu cambio de ruta? Porque estabas en dos instituciones muy grandes, el Frente de Danza y el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Cuando saliste y decidiste ser independiente, te radicaste en Ibarra, ¿qué pasó ahí? Y bueno, sí, también luego del Ballet Nacional tuve la oportunidad de trabajar con la Compañía Nacional de Danza también. Fue un proceso bastante bonito, también bastante interesante porque pasas a conocer a otras personas. Si vienes de otra institución, pasas a conocer otras formas de trabajo, otros discursos, ¿no? Entonces es interesante como ir conociendo cómo funciona cada institución o cada colectivo, más allá de que sea independiente o no. Y llegar, bueno, a Ibarra, estuve trabajando cerca de 8 años en la universidad allá, dentro del Departamento de Cultura. ¿Dabas clases o estabas trabajando en la formación, en la pedagogía? Había varios proyectos, o sea, cuando llego, tuve la suerte de conocer a Juan Robles, creo que eso es lo que más aprecio, tener suerte de con quien me voy relacionando. Juan Ruales, bueno, él era el director en ese entonces y del Departamento de Cultura, del Centro Universitario de Difusión Cultural, de la Universidad Técnica del Norte, allá en Ibarra. Entonces él tenía una perspectiva de hacer las cosas, de moverse, haya o no un presupuesto, él solo quería hacer las cosas y hacía cosas grandes. Entonces, cuando yo llego allá, estaban trabajando en un congreso de gestión cultural como latinoamericano, y que estaba por suspenderse porque no había los fondos, pero Juan dijo, no, vamos, echemos adelante, ya había que pagar pasajes de avión, un montón de gente, hospedaje, alimentación, y yo le decía, no, no, esto no se puede hacer sin dinero, no, que tenemos que echar para adelante. Como yo era el nuevo, los otros chicos estaban como muy ocupados con sus tareas, entonces me dijo, tú, como todavía no estás tan ocupado, vamos a entrarle a esto, entonces me fue llevando como a esos procesos de gestión. Y fue como para mí muy asombroso ver que logró un congreso tan grande sin haber tenido como
bueno, hubo En los ese fondos de la momento, universidad. en ese momento no tenía los fondos, pero podía Estaban como endeudarse, estaban retrasados, pero retrasados. si se retrasaban se suspendía, entonces él tenía que tomar como la decisión La de decisión hacerlo de o no. hacerlo, claro. Entonces, ese fue mi ¿Y primer acercamiento. cuándo se realizó este Congreso de Eso fue en Artes el 2000, Escénicas no, de gestión cultural. de gestión De gestión cultural? cultural. Esto Ok. fue en el 2014, en noviembre. Luego se intentaron hacer 2 o 3 más. Se hizo uno en el Puyo y otro en Galápagos, si no me acuerdo bien. Es decir, tu trabajo cuando empezaste en la Universidad del Norte era solamente de oficina, no era No, sí, tenía que pedagógico. trabajar Sí. con los chicos era a nivel abierto porque trabajamos dentro del departamento de vinculación. Teníamos que trabajar con los chicos de todas las carreras, los que estaban interesados, o generar proyectos formativos para cada carrera. Entonces tenías que escribir también el proyecto, no solo llegabas, sino que escribías qué es lo que, pues tu manera de trabajar dentro, qué vas a proponer. La universidad es una institución de las más grandes que hay allá en Imbabura, una de las más representativas. El rector también, que está ahora, es el doctor Naranjo, con el que yo estaba trabajando cuando llegué. Las personas bastante inteligentes y bastante como empoderadas de lo que es la universidad y de ponerla siempre en una imagen institucional súper elevada, ¿no? Muy alta. Entonces, cuando yo llego, no había como unos espacios adecuados, si bien tenían un teatro pequeño pero bueno, a considerar la situación de Ibarra, ¿no? No hay como muchas perspectivas de espacios escénicos. Entonces hubo la oportunidad de que estar tras un proceso se pueda generar un espacio que se construye sobre la piscina para que hayan ya unas aulas específicas para el desarrollo Sobre de... la piscina dijiste. Sí, ajá. Había una piscina Hay una abandonada piscina, no, hay una piscina completamente funcional, pero era como una terracita, entonces se utilizó todo este espacio para construir unas aulas a los costados de la piscina. sobre la piscina, entonces se construyó, es como una terracita, no tendría que mostrarte Okay. la Bueno, foto, sí pero bueno. tendrías que mostrar. Les extraño eso porque me hace acuerdo, porque cuando nosotros no teníamos, nos quitaron los espacios en Atarqui, los primeros espacios de la Frente Independiente, jamás paramos nuestra actividad creativa, pedagógica y de vinculación con la sociedad. Entonces, para hacer las clases teníamos que hacer donde nos podíamos hacer. Entonces trabajamos en parques, en plazas, y hubo un tiempo que trabajamos en una piscina que está abandonada, que nunca creo que se llenó de agua, que es de la concentración deportiva de Pichincha. La que es en el sur. No, aquí, No, aquí, aquí, así ya. por el Coliseo de los Rumiñahui. Ahí está el complejo de la concentración deportiva. Entonces, trabajamos un tiempo ahí. Bueno, esa piscina nunca se llenó. Trabajamos ahí, trabajamos en casas comunales. Eso, entonces, bueno, yendo con eso, ninguna universidad creo que tiene una infraestructura adecuada para trabajar las artes escénicas. Es interesante tocar ese punto porque tiene como espacios, salas. Perdón, me equivoco. En la Facultad de Teatro de la Universidad Central sí, porque ya ahí Tiene un teatro, claro. se hizo la Facultad de Teatro. Pero la Universidad de Cuenca tiene un espacio muy bonito también. Sí. O sea, bueno, va pasando el tiempo y cada universidad, la Salesiana, en el Coliseo, en los laterales, tiene unas salas interesantes, bonitas. Entonces, claro, llegamos con el doctor, le propusimos esto, se creó un espacio como para entrenamiento adecuado, se crearon unos pequeños salones para música también, porque también es interesante la propuesta de la Universidad de allá, todavía la veo muy interesante porque dentro del colectivo éramos más de 10, 11, 12 instructores de arte, ¿no? Cada uno con su especificación tradicional, también había de música. Se fusionaban las Había la áreas. oportunidad de fusionarse, a veces era difícil porque teníamos que representar a la universidad en festivales o en Entonces diferentes actividades. trabajaban espectáculos de danza folclórica. Tradicional bastante, uno de los grupos con más años tenía como más Se de 30 aventuraron años. al etno contemporáneo. Un compañero que trabajaba con Paco, que ahora nosotros trabajamos con él también, él se había formado con Paco, entonces él llevaba como estas propuestas dentro de la universidad. Me encargaba netamente de la parte como contemporánea para trabajar allá. ¿Y tu vinculación con la Casa que Baila, con el Paco Salvador? Claro, con Paco nos conocemos muchísimos años porque, bueno, somos de Ibarra, prácticamente vecinos, como se podría decir. Y más allá, cuando ya estuve acá en Quito, también estuve en el instituto, pasamos un tiempo juntos, tomando un par de clases. Luego de eso, pues cuando ya voy a Ibarra, esta necesidad también de trabajar con la universidad que te pedía dentro de la parte de vinculación, este trabajo como de relación con la parte social, pues me lleva también a involucrarme con Paco, porque
El trabajo que se hacía con la universidad también se lo llevaba fuera de la universidad. Entonces, lo que siempre se ha intentado es como generar proyectos alternativos que vinculaban a la universidad, obviamente. Y hablando de alternatividad, entonces, ¿cuáles son los procesos creativos que tú tienes como creador para, para hacer una coreografía? Wow. Creo que partimos, voy a hablar en plural en esta ocasión, porque no estoy solo, tengo un colectivo de personas que dentro de eso está Paco, está mi compañera de trabajo que es Linda Valencia, es una artista plástica que colabora bastante conmigo, que ha llegado a fusionar su experiencia dentro de la plástica con lo escénico y pues hemos llevado adelante. Pienso que desde lo cotidiano, un poco desde esas experiencias que se va teniendo, tal vez ahora que estamos conversando, terminamos la entrevista, voy por ahí y digo, mira, te acuerdas que hubo algo de video, podemos proponer algo de... También estoy bastante abierto a escuchar, no soy solo el que propone, también momentos de reflexión sobre decidir qué se hace y también empujar al otro, ¿no? Decir, a ver, ahora te toca proponer sin el afán de molestar, porque a veces no puedes expresarle al otro, pero bueno, la intención es como esa. ¿Consideras que, las personas que trabajan ahora en procesos creativos son más sensibles para, para asumir una propuesta creativa? No sé si bueno, la sensibilidad es algo que te ayuda mucho a la propuesta de creación, pero a veces uno puede sentirse no tan seguro, ¿no? Porque tal vez no tiene tanta experiencia, se cree uno que no tiene tanta experiencia, puede entrar en esos parámetros un poco de duda con uno mismo, de temor, pero cuando uno pone bien los pies en la tierra y dice, pues bueno, me toca hacer esto, tengo este tiempo, lo voy a hacer, más allá de que te salga algo súper guau o algo normal, sino la intención de hacerlo y te sientas bien y lo voy a hacer, tomas ese compromiso y lo haces, pues creo que estás ahí en ese momento. Más que sensibles, creo que estamos en momentos a veces de un poco de temer que nos salga mal y por eso no nos atrevemos. Ajá. Entonces hay como un poquito de temor a la experimentación y a equivocarse. Puede haber eso, ajá, Sí, no ¿no? digo que en general, pero puede haber. Porque normalmente se topan como puntos muy íntimos cuando uno está en un proceso creativo grupal, ¿no es cierto? Y entonces las Claro. personas se vuelven como más vulnerables. Y cuando el trabajo del coreógrafo es trabajar con eso, del creador, es trabajar con esas eh, virtudes, se podría decir, que tiene frente a la sala de trabajo, que son los seres humanos, los bailarines creativos. Entonces se vuelven sensibles o introvertidos, saber aprovechar esos momentos para sacar lo mejor de ellos. Sí, eso también es como wow, ¿no? Porque cuando ya entras al espacio, sí, uno espera, ¿no? Como solo avanzar y continuar con estos procesos. Y a veces, claro, alguien puede estar como más emocionalmente un poquito más desgastado, tal vez más abierto, que sí hay que tener como un poquito de una visión bastante abierta como para tomar esas decisiones creativas, ¿no? ¿Cuál fue el último trabajo grupal creativo que hiciste? El último que hicimos lo presentamos acá en el Festival Internacional, las jornadas Mary Bigman. Este se llama un ciclo sin fin de momentos fragmentados. Como te decía, los procesos de creación a veces los tomamos desde el cotidiano. Nuestro cotidiano, como te contaba desde la universidad, han sido generar procesos formativos, no solo en la ciudad, sino también con poblaciones vulnerables, varios sentidos, poblaciones de movilidad humana, con jóvenes, niños, niñas que están en instituciones de apoyo familiar, a veces con personas que están en reclusión también, o privadas de su libertad, perdón. Y trabajamos bastante en comunidades, porque veíamos también que nuestro trabajo está como en Imbabura, pero estamos en otros lugares, otras provincias. Pues veíamos que este trabajo del territorio a veces como que decíamos, bueno, ¿dónde deberíamos estar? Y tal vez porque no estamos abriendo mucho, pero entendimos que la ruralidad es un eje que nos está como centrando y llevando a un trabajo ya como de estudio bastante interesante, de investigación.
Entonces pasamos con un proyecto de recuperación, de fortalecimiento de memorias ancestrales a partir de lo que es la farería ancestral Caranqui, en una comunidad allá en Imbabura, donde se construyó un aula para que se pueda seguir replicando esto, se adecuó un poco un espacio y se llevó muchas escuelas, ¿no?, a que vean también personas de la tercera edad que ya habían perdido esta práctica o que no recordaban cómo hacerla para un poquito, como te digo, fortalecer estos procesos, ¿no? Desde toda esta experiencia, este cotidiano, estas charlas, ir, cargar barro por aquí, ir a traer, cargar costales, comer con los chicos, sentarnos, morir de frío, insolarnos un poco a veces, pues nos llevó a tener como ciertas cosas que se iban quedando y que queríamos mostrarles o sacarles de alguna forma. Entonces tuve mucha suerte, sí, o el azar tal vez, el universo, que te va poniendo estas personas que son importantes, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar con José Evia, que era un compañero, Pepito, con Linda, que me ayudó mucho en lo visual, espectacular ese apoyo en la parte escénica, que también está en la parte como intérprete, con Carlita, que es una ex compañera también, es una soprano. Sí, perdón Muy que te linda. corte. ¿Cómo fue que integraste a la soprano, a la cantante, a Carla? ¿Por qué intervino en la obra? No es que haya estado mal, o sea, solo necesito saber por qué entró. Era un contexto como histórico, ¿no? Así muy abierto, bastante sutil como esta experiencia, ¿no? Porque empezamos con esta práctica ancestral del barro, de cómo se prepara el barro, con Linda prepara algunos instrumentos en vivo en ese momento, ¿no? Y luego las sonoridades de estos instrumentos preparados en vivo y de otros que ya venían preparados de varias experiencias, de muchos lugares, de Loja, de Ibarra. Entonces, todos estos instrumentos los teníamos como recopilación sonora. José nos ayudó un poco con la instrumentalización, lo sonoro en ese momento, que es muy lindo, es muy creativo. José también, le agradezco mucho. Entonces veníamos de esta parte como ancestral un poco, pero desde lo cotidiano, porque los chicos usan sus chalecos, sus camisitas de cuello, sus gorritas para el frío, entonces teníamos ese vestuario, ¿no? Y íbamos pasando como este contar, ¿no? Este contar de la historia. Entonces llegamos a un momento donde llegaba pues la colonia. Carla, la soprano, era la colonia. Llegar y imponer con esa fuerza brutal, hermosa y bella. Rompe. pero se podría decir que es un poco de sincretismo también. Exacto, ajá. Es un proceso de la historia porque teníamos los textos del padre Juan de Velasco, donde se hablaba del pajarillo de las Indias, que era el colibrí que nacía de un árbol y vivía poco tiempo y luego moría. Son relatos adornados para tapar todo lo que hicieron con nosotros. Son historias escritas desde otro continente. Sí, pero son muy bonitas como para el hecho creativo. Sí, son muy bonitas. Sí. Y como para entender cuál es nuestra historia. Y ese trabajo estaba muy lindo, muy bien logrado. Y ahora, ¿en qué estás trabajando? Me contaste que estabas haciendo, que tenías algo, un proceso de trabajo que no lo habías terminado y que estabas acudiendo a un festival para que te ayuden a terminar este trabajo. Algo así, ajá. Hay festivales que se dedican a eso. Sí, hay una cantidad de cosas lindas que van pasando, ¿no? En este caso, bueno, Denis Neira, que también se formó acá, claro. Sí. Claro, ya está trabajando en Casa Catapulta y es una de las promotoras con Carolina Tencio de un festival que se llama Aparte, que es justamente para mostrar y que tengas la oportunidad de como ir generando herramientas dentro de lo que es el proceso creativo, pues muestras dónde está tu proceso, que está en construcción, no tiene que estar terminado. Son trabajos en proceso de construcción que reciben una mentoría. Sí, una reflexión que te pueden dar como ideas de iluminación. Sí, nada más. No hay una promesa de llegar a presentar en estos espacios, ¿no? Lo interesante es que, bueno, llegamos a una charla en la que, bueno, como tú sabes bien, en el espacio que estamos en Ibarra, has ido tú, has visitado algunas comunidades, hemos trabajado en talleres también. Lo interesante es que buscamos esta opción de trabajar juntos. Entonces, hay la opción de ver un trabajo que se está presentando acá
y que ellos en algún momento, cuando las cosas se calmen, porque ahora en Imbabura estamos en un proceso bastante... Es decir, hacer un intercambio de... Sí, que los chicos puedan ir al espacio, conocer, hacer su proceso de residencia. Ya lo que hacemos, ya lo conoces, que es no solo tener el espacio escénico, sino llevarte a otros lugares para que vayas viendo cómo es la realidad de las comunidades, de las mujeres, que no estamos alejados de eso. Esa es una invitación muy bonita y un proceso muy orgánico de visibilizar el trabajo que hacen ustedes en Ibarra. De llevar a las personas, no solo a dar el taller, sino a compartir con la comunidad. Con las comunidades, porque son... con y que es hermoso. Bueno, Paul, se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienes alguna buena pregunta para hacerle al público? ¿Alguna buena pregunta para hacerle al público? ¡Wow! Me sorprendiste con las preguntas. Si están interesados en visitar Ibarra. Si están interesados en visitar Ibarra, vayan y pregunten por Paul Rey. Para generar experiencias escénicas. Exactamente. Muchas gracias, Paul. Terry, muchas gracias. Qué lindo conocerte. Muchas gracias, chicos. Qué lindo volver a verte. Igual.